Hola, mi nombre es Nuri Quiñones y soy estudiante de la UNICEF y hoy voy a hablar sobre la sedimentación, correspondiente a la materia de tratamiento y potabilización de aguas del programa de Ingeniería Ambiental. Bueno, antes de hablar sobre como tal de la sedimentación, pues voy a hablar como tal primero de qué es la potabilización de aguas. Entonces, el agua contiene de forma natural muchas partículas disueltas y en suspensión que podrían poner en peligro la salud de los seres humanos si se ingiere. Y antes de consumir el agua que está en las fuentes naturales, se debe pasar por un proceso llamado como la potabilización. Entonces, este proceso de potabilización del agua cuenta con una serie de pasos que permiten su purificación y pues uno de los más importantes es la sedimentación de estas partículas que contiene el agua y que nos conviene consumir. Entonces, los tratamientos de potabilización del agua que ocurren en estas plantas, los más importantes son la coagulación, floculación, sedimentación, que es el que voy a hablar principalmente, la filtración y el almacenaje. En un resumen, pues la coagulación, el agua como tal entra en los tanques de mezclado rápido. Allí se añaden como una serie de polímeros de coagulantes y cloro para lograr que estos compuestos eh, se sedimenten y pues como tal se eliminen. El cloro sí se añade como tal, es para desinfectar el agua de microorganismos patógenos. También se puede decir que en estos tanques el agua se mueve a gran velocidad para favorecer una mayor unión de los químicos añadidos con las partículas del agua. Por eso se dice que es como una mezcla rápida en el proceso de coagulación. Ya en la floculación, después de que el agua pasa a los tanques floculadores, el agua aquí ya se mueve más lentamente a diferencia de la coagulación, con el fin de fomentar la formación de flóculos o grumos de los sólidos en suspensión que hay contenidos en esta agua. Ya en la sedimentación, el agua se traslada a otros tanques para que estos flóculos se sedimenten y pues para ello es necesario que el agua se mueva muy lentamente. En la filtración ya el agua se mueve hacia unos filtros para la eliminación de pequeñas partículas en suspensión que pues no se hayan podido eliminar anteriormente, ya como restos de microorganismos, algas, flóculos de tamaños muy pequeños, etcétera. Normalmente en estos filtros son de arenas, gravas y carbono activado. Y ya por último es el almacenaje, donde ya el agua potable pasa a almacenarse a otros tanques, donde además de añadirse cloro y fluoruros para desinfectar el agua de posibles microorganismos que no hayan sido pues eliminados previamente y además para que no proliferen mientras que el agua está almacenada en estos tanques. Y bueno, ya allí ya se distribuye el agua a las poblaciones mediante una red de tuberías. Bueno, ahora sí, ¿qué es la sedimentación? Es el proceso por el cual los sólidos que se encuentran en suspensión en el agua caen al fondo del recipiente donde el agua está contenida. La sedimentación es un proceso natural que ocurre por el efecto de la gravedad. Ya estoy hablando de algo natural, ya que aunque esto sucede en ríos y lagos, nosotros mismos hemos utilizado como este fenómeno para conseguir un agua más pura y segura para el consumo humano. Hay que tener en cuenta que la sedimentación se basa en la ley de Stokes, según la cual las partículas más grandes o más pesadas que el agua tendrán una mayor capacidad de sedimentación. Allí también influye la viscosidad del líquido, ya que a menor viscosidad, mayor capacidad y velocidad de sedimentación. Bueno, las partículas en suspensión, estas partículas pueden clasificarse en su función de su diámetro y el estado en suspensión.
las partículas en suspensión de hasta 10 a la menos 4 centímetros, coloides con partículas de tamaños entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6 centímetros, y soluciones con partículas de tamaño menor de 10 a la menos 6 centímetros. Ya en base a esta clasificación, existe una forma paralela de clasificar los métodos y, o tipos de sedimentación eh, del agua según los tipos de partículas. Entonces, el primer caso es la sedimentación simple, donde las partículas de hasta 10 a la menos 4 centímetros son capaces de sedimentar solo por procesos físicos como por la gravedad. En el segundo caso, ya los coloides deben coagular para que formen los flóculos sedimentables. Entonces allí ya es necesario añadir ciertos productos químicos. Y en el tercer caso, las sustancias solubles deben convertirse en insolubles para poder formar flóculos sedimentables. Entonces aquí, al igual que el segundo caso, es necesaria la adición de productos químicos para tener estos flóculos. También se dice que para que se produzca la sedimentación de las partículas es necesario que la velocidad del flujo del agua sea menor de la velocidad de la sedimentación de los sólidos en suspensión que contienen estas aguas. Entonces aquí ya es un concepto de carga superficial que es fundamental a la hora de construir estos tanques de sedimentación. Bueno, ¿cómo son los tanques de sedimentación del agua? Los tanques de sedimentación pueden ser circulares o rectangulares y pues contienen 4 partes bien diferenciadas: zona de entrada, de sedimentación, de lodos y de salida. Entonces, en la zona de entrada es la zona por la que el agua ingresa al tanque de sedimentación, y allí es necesario controlar la velocidad para evitar turbulencias. Y pues allí el agua suele entrar con una velocidad no superior a 5 centímetros sobre segundo. En la segunda zona, que es la de sedimentación, allí ya se requiere un flujo de agua uniforme y lento, esto para facilitar la deposición de las partículas en el fondo. Y ya aquí se encuentra la zona de lodos. Los lodos son como el resultado de la deposición de las partículas sólidas que contienen el agua. Entonces, allí en la base existe una trampilla a través de la cual se extraen los lodos. También es necesario, pues, remover estos lodos, esto para evitar la obstrucción de esta trampilla. Pero pues esto sí hay que tener en cuenta que debe hacerse a una velocidad muy baja, pues esto para evitar su suspensión. Y ya por último, en la zona de salida, ya en esta zona es donde el agua sale de este tanque, y pues además cuenta con unas estructuras que retienen los materiales que flotan, los materiales flotantes del agua. Bueno, la sedimentación tiene alguna serie de ventajas y desventajas. Es una tecnología de pretratamiento de agua sencilla y de bajo costo. Los coagulantes reducen el tiempo requerido para sedimentar sólidos en suspensión. Los coagulantes naturales a veces se pueden obtener de forma gratuita o bajo costo, pues, por misma palabra, son naturales. Estos coagulantes pueden ser utilizados para eliminar protozoos, bacterias, virus, y ciertos contaminantes como el plomo y el bario también se pueden eliminar eficazmente mediante la coagulación. Algunas desventajas es que la sedimentación simple no es suficiente para purificar el agua. Aquí ya hay que tener en cuenta en dónde se va a realizar este proceso, dependiendo de la población también. La efectividad máxima requiere un control cuidadoso del pH y de la dosis del coagulante. Algunos coagulantes pueden ser caros. La sedimentación sin usar coagulantes consume mucho tiempo,
Y pues obviamente se requiere capacitación técnica para la dosificación del coagulante. Allí se realiza una prueba de Harris para medir la dosis del coagulante que se va a usar. Otras desventajas también pueden ser que los coagulantes pueden ser tóxicos si se usan de una manera incorrecta. Por eso se requiere una capacitación ya profesional técnica. Y también que los coagulantes naturales no están disponibles de un formato utilizable y pues estos de todas maneras deben estar preparados. Bueno, en relación a los aspectos de salud-aceptación, la sedimentación es muy efectiva para reducir la turbidez del agua, pero no tanto para reducir la contaminación microbiana. Mantener el agua sin perturbar durante unas horas que permite las partículas más grandes y más densas, como por ejemplo la arena y limo, se sedimenta. Entonces, cuanto más tiempo permanece el agua inmóvil dentro del tanque de sedimentación, más partículas finitas, como las arenas o los limos, eh, van a, comienzan como a sentarse, debido a que muchos patógenos como bacterias, virus, protozoos, helminitos, están adheridos a las partículas en suspensión, la reducción de la turbidez también mejora la calidad microbiológica. Bueno, los sólidos muy finos, como por ejemplo las arcillas, y la mayoría de los virus y bacterias dispersados son demasiados pequeños para sedimentarse por simple sedimentación por gravedad. Entonces, por esa razón es que se deben utilizar una serie de coagulantes con el fin de que ayuden a eliminar de manera efectiva estas partículas finitas que pueden quedar y acortar el proceso de sedimentación. Entonces, en esta imagen se puede ver la eficiencia de la sedimentación usando coagulantes químicos y naturales. Obviamente es muy diferente utilizar estos coagulantes en un laboratorio al campo, ya que en un laboratorio es algo pequeño y en el campo ya se está usando en un proceso de tratamiento de aguas para una población, una ciudad grande. Entonces, aquí se pueden ver cómo es su eficiencia con componentes coagulantes químicos y naturales. En la mayoría de los casos es más conveniente utilizar los químicos. Bacteria, virus, protozoos, mitos y la turbidez. Bueno, yo les hablaba sobre la prueba de Harris. Entonces, el mejor enfoque para determinar la capacidad del tratamiento de una fuente de agua y determinar los parámetros óptimos. Es decir, el coagulante más efectivo, las tasas de dosis requeridas, el pH, es mediante el uso de un equipo de prueba de Harris. Entonces, esta prueba de Harris es para determinar la dosis óptima del coagulante que se vaya a usar, ya que si se realiza una mala dosis, o puede empeorar o puede mejorar y no va a ser eficiente. Entonces, la efectividad de los coagulantes depende del tipo de coagulante y las características del agua. Como decía ahí, el pH, la temperatura, y pues el mejor enfoque para determinar la capacidad de tratamiento de de una fuente de agua y la capacidad de tratamiento de una fuente de agua y determinar los parámetros óptimos. Eh, Se dice también que la sedimentación simple o decantación no es tan efectiva para eliminar los productos químicos disueltos en el agua. Entonces, por lo general, el agua tratada se almacena en tanques o se envía a un sistema de distribución antes de ser consumida o utilizada. Para asegurarse de que la calidad del agua aún cumple con los estándares mínimos establecidos para la calidad del agua. Después del almacenamiento y la distribución, la sedimentación debe combinarse con otros procedimientos de purificación que fue los que nombré anteriormente.
La sedimentación es uno de como que está en intermedio de estos procesos, ya que pues un solo proceso no puede clarificar totalmente el agua. Esto es lo que puedo decir sobre este proceso de potabilización del agua. Muchas gracias.